Hoy vamos a estar haciendo una réplica de esta lámpara de foam para que la usen en una película, en una escena de acción. Primero marcamos las formas que tiene la lámpara, la base, en diferentes grosores de EVA foam, de media pulgada, de 1 pulgada. Utilizo aquí diferentes formas redondas. Después de haber medido todas las piezas de la lámpara, voy midiendo y buscando algo parecido para que así se me haga más fácil poder marcar estos círculos. De no hacerlo así, puede medirlo y con un compás puede hacerlo. Les mido y comparo y puedo conseguir piezas alrededor de mi taller que sean de la forma y del tamaño que necesito para marcar estos círculos. Y luego de marcarlo, pues con una navaja afilada, siempre manteniéndola bien afilada, cortamos todos los pedazos con mucho cuidado. Luego de cortado todo, las estivamos para ver si tenemos la medida correcta y está aproximadamente bien. Ahora, para darle una terminación, la lijamos los bordes. Podemos hacerlo a mano, con una lija a mano, con una lijadora eléctrica o también con el Dremel. Y luego de hacerle todas estas piezas redondas, le pasamos un poquito de calor con el blower industrial para suavizarlo. Ahora, utilizando un amarre para árboles, para poder hacer el brazo o el cuello de la lámpara, para poder darle un poquito de estructura y un poco de fuerza, ¿verdad? Hacemos un roto en la base, en todas, para así poder pasar este alambre a través de él, y esto le va a dar un poco de fortaleza a la parte de abajo. En la segunda pieza lo enrollamos para así poder pegarlo utilizando cianocrilato, para que así también le dé firmeza a este brazo. Y lo pegamos con pega de contacto todas estas piezas. La segunda pieza con el brazo la pegamos a la base principal, marcándola para no poner exceso de pega, ¿verdad? Y luego pegamos todas las demás piezas igual. Y así queda escondido esa pieza enrollada que hicimos del alambre dentro de la lámpara. La última pieza lleva un agujero un poco más grande y utilizo un pedazo de tubo PVC afilado para así hacerle un poco de presión, y así hacemos el agujero y queda bastante limpio. Vamos a ver aquí. Marcamos como hemos hecho con todas las demás piezas y la pegamos. Ahora vamos a utilizar craft foam o goma eva de 1 milímetro aproximado para poder hacer los detalles. Pero antes vamos a hacerle una base, ¿verdad?, este alambre para poder pegarle esos detalles. Y lo que hacemos, lo pegamos inicialmente con cianocrilato, ¿verdad?, para que así podamos comenzar a pegar. Y el restante lo vamos a pegar con pega de contacto. Damos pega de contacto a ambas piezas para poder entonces enrollar, y esto va a ser nuestra base para poder pegarle los detalles de esta misma goma eva de 1 milímetro. Recuerden que tienen que dejarlo secar aproximadamente 10 a 15 minutos. Cortamos el exceso y pegamos si hay sobrante para que todo quede bien pegadito, ¿verdad?, porque queremos que todo quede fuerte y que nada de esto vaya a dañar la forma que vaya a tener luego que le pongamos los detalles. ¿Ves? Tenemos un brazo que parece ahora una lámpara, tiene un poquito de estructura. Luego lo que podemos hacer es esta pieza que está aquí, ¿verdad?, vamos a pasarle un poquito el Dremel para que entonces quede más suave todavía y no se note esa unión, aunque va a estar cubierto con otros pedazos de foam. Comparamos, ¿verdad?, la altura está perfecta, y ahora vamos a marcar dónde van todos estos detalles. Ay, por poco lo tumbo. Nada, marcamos, ¿verdad?, esta pieza del centro, que es como un cubre falta a una unión entre dos piezas que son totalmente diferentes. Aquí la marcamos y ahora vamos a proceder a hacer este tipo de textura, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer cortando tiras y enrollándolas. Cortamos tiras de goma eva de 1 milímetro de aproximadamente 1/4 pulgada, algo así que parezca esa textura que tiene ese brazo de esa lámpara. Cortamos varias tiras y luego, utilizando pega de contacto, vamos a pegarlo. Cubrimos el brazo con pega de contacto y también todas las tiras. Le vamos a cortar un ángulo, como ven aquí,
para que así podamos darle ese ángulo al dar la vuelta completamente al brazo. Y poco a poco enrollamos, acordándonos que es pega de contacto, que tan pronto haga contacto es difícil poder despegarlo de nuevo. Y mientras estoy dando vueltas pueden ver la marca a la parte de arriba. Hasta ahí es que vamos a llevar este tipo de textura. Al acabarse, pegamos otra tira y continuamos dándole vuelta. Ahora cortamos unas tiras más finas de aproximadamente 1/8. Y esto va a ser para la textura de la parte de arriba porque es mucho más fina. Así que nuevamente procedemos con pega de contacto a ponerle al cuello o al brazo de la lámpara y a las tiras. Y hacemos el mismo procedimiento, pero este es mucho más pegado y las tiras son mucho más pequeñas. Y continuamos así hasta que llegamos a la parte de arriba. Ahora comenzamos a medir la roseta para poder cortarlos de goma eva y también crearlo. Un rectángulo, le pegamos los bordes y hacemos un cilindro parecido a la roseta. Y todas las piezas las vamos a ir cortando poco a poco, como por ejemplo este círculo es para cubrir la parte de abajo, para poder darle una base para que el alambre pueda entrar a la roseta y se haga una sola pieza al pegarlo. Un poquito de pega de contacto. En esta ocasión lo ponemos mojado porque queremos que entre y se seque mientras esté ya dentro. Y le ponemos más detalles con goma eva de 1 milímetro para parecerse. Y el botón de encender y apagar lo hacemos con un cilindro de goma eva y barrenamos. Un poquito de pega de contacto y lo ponemos adentro. Y ahí tenemos nuestra roseta. Ahora montamos pega de contacto a las piezas de goma eva e introducimos la roseta. Y ahora quedan otros detallitos, como donde habíamos marcado anteriormente la unión de las dos diferentes texturas en el brazo. Y ahí con un pedazo de goma eva también de 1 milímetro rectángulo, lo enrollamos y le damos vuelta para cubrir esas dos uniones. Y también le damos el detalle que requiere. Ahora, para hacer la parte de arriba de la lámpara, ¿verdad? Es como la cabeza de la lámpara. Vamos a hacer un patrón, como normalmente hacemos. Cubrimos con un poquito de celofán y luego con cinta adhesiva o con tape. En esta ocasión estoy usando duct tape para entonces cubrir toda la pieza, para entonces poder sacar nuestro patrón. Luego marcamos todas las piezas donde queremos cortar. Tenemos que acordarnos, marcar todas las piezas individuales y hacerles, muy importante, las marcas de registro para así poder pegarlo. Y también recuerden identificar cada pieza para que así sepamos cuál pieza pega con cuál. Puede ser número, puede ser letra. Y con mucho cuidado procedemos a cortar todo nuestro patrón. Aquí cortando el exceso que no vamos a utilizar. Y luego con una tijera vamos a ir sacando todas las piezas para poder hacer nuestra parte de arriba de la lámpara. No sé cómo ustedes le dicen, yo le voy a decir la cabecita, ¿verdad? Porque dijimos brazo o cuello y esta es la cabecita de arriba. Esta es la parte que va junto a la roseta. Y cortamos todas nuestras piezas, esta pieza redonda, que es a donde va a entrar la roseta. Y luego, como hemos hecho anteriormente, procedemos a marcar todas nuestras piezas utilizando el patrón en goma eva, acordándonos de marcar el orden, sean letras o números, y también, muy importante, las marcas de registro. Afilamos bien nuestra navaja, siempre manteniendo una navaja muy afilada, y cortamos a un ángulo de 90 grados más o menos. Vamos a cortar todas estas piezas. Y adivinaron, sí, más pega de contacto para poder unir todas estas piezas según los números y
también según las marcas de registro que le habíamos hecho anteriormente. Bueno, lo pegamos con mucho cuidado para que así quede lo más liso posible. Yo pego una mitad y luego otra mitad, y luego me gusta entonces unir estas dos mitades juntas. Para mí se me hace más fácil así. Usted lo hace como más fácil se le hace a ustedes. Y ahí tenemos una réplica de la parte de arriba de la lámpara. Ahora vemos cómo se ve la lámpara. La miramos y nos gusta. Estamos contentos. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Asimismo, vamos a coger y ponerle los detallitos que nos falta, ¿verdad?, a la lámpara. Esta es la lámpara original, tiene un bordecito. Vamos a hacer algo similar, nuevamente utilizando la goma eva de 1 milímetro. Hacemos una tirita pequeña y se la pegamos. Y ahora marcamos a dónde va la roseta en la parte de arriba de la lámpara. Marcamos un aproximado y luego podemos cogerlo, como en este caso, como fue un aproximado, no quedó muy perfecto, vamos a hacerlo más redondito, más bonito para poder cortarlo. Para cortarlo voy a utilizar una navaja más fino. Hicimos un exacto, una navaja pequeña, para que así sea más fácil cortar esta pieza que es redonda y pequeña. Mucho cuidado no cortarse la mano. Y luego de pegar todas las piezas, le damos una mano de plastilina bien dada. Ahora, con un poquito de cuerda vamos a hacer el enchufe con su cable, porque si utilizamos cable real pues puede ser todavía peligroso para los actores. Voy a utilizar pega de contacto. No se nota muy bien aquí porque es muy fino, pero le estoy poniendo pega de contacto a la cuerda y utilizo 3 cuerdas para hacer aproximadamente el grueso de la lámpara. La parte del enchufe lo hacemos con goma eva, un bloquecito, y los dientecitos con goma eva de 1 milímetro. Con un poquito de cianoclirato lo vamos a pegar la cuerda dentro de la pieza del enchufe hecho de goma eva. Le echo un poquito de acelerador, ¿verdad?, para que se pegue instantáneamente al entrar en el agujero. Y ahora le damos un poquito de pintura marrón en la base del enchufe y plateado las puntitas. También utilizo el marrón para poder pintar la parte del cable del enchufe, para así darle un poquito de añejado y se vea más real. No tiene que ser perfecto porque es una lámpara vieja. Y ahora con un poquito de spray dorado vamos a pintar la roseta, que es más o menos dorado o bronce. Y la técnica que voy a utilizar es que voy a echarle el spray en un pedazo de papel y de ahí con un pincel vamos a proceder entonces a pintar la roseta. Y así no hay que poner tape ni nada, es como una pieza pequeña, se nos hace más fácil. Y así lo hacemos y le damos, creo que le di 3 manos. Luego de hacer esto, vamos a ver el resultado final de nuestra lámpara de fondo.